Bueno, Vamos. pues bienvenidos a todos los que nos están viendo por Zoom. Por favor, apaguen su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, se la hacemos aquí llegar a Lucas. Igualmente, a las personas que nos ven por redes sociales, si tienen alguna duda, pregunta, se la hacemos llegar. Y bueno, hoy tenemos el gusto de invitar a un gran amigo, un excelente profesor. Él es Lucas Aldarriaga. Nos va a dar la plática de glaucoma para el segmentólogo. Él es cirujano oftalmólogo, su especialista en glaucoma, y es cirujano oftalmólogo de la clínica Clofán, ahí en Medellín, Colombia. Y bueno, Lucas, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, Gracias, Vicente, Lucas. mil gracias a ti, a Luis, a José por la invitación. Y voy a compartirte aquí la pantalla y ya me dices si la ves. ¿Ahí la estás viendo? Se ve todo en blanco. Ya. Espera un momento. Pues no sé qué pasa. Espera un segundo. Pausar, detener. Ok. No sé por qué, no sé, funcionales. Sin embargo, también hay diferencias morfológicas, porque los pacientes con glaucoma tienen, ya hemos visto que tienen daño a la capa de fibras, tienen anillo, neurotiniana adelgazado, tienen atrofia peripapilares y las otras características del nervio óptico que le di, mientras que los pacientes con no glaucoma, el daño es más del haz papilomacular, eso es muy importante, del haz papilomacular, por tanto los defectos son muy paracentrales, arqueados en los 10 a 5 grados nasales, centrales. Los anillos son muy pálidos. Cuando veamos un nervio óptico con una palidez como desproporcionada para lo que queremos, normalmente pensemos que puede hacer otra cosa, ¿cierto? Y casi nunca se asocian a atrofias peripapilares, ¿no? Esas son las características morfológicas de diferenciación. Y lo otro que hablábamos, o les decía al principio, es que los pacientes nuestros, los pacientes latinos, encontramos mucho macrodisco. Cuando estaba en Perú también lo veía, y estos macrodiscos a veces se nos confunden con glaucoma, porque yo no sé por qué las excavaciones casi siempre las clasificamos, no, excavación de 0,65, excavación de 0,7, eso ya es un glaucoma, ¿no? Y se nos olvida que lo más importante antes que la excavación es verificar cómo está el ISNT. A mí realmente como especialista en glaucoma no me interesa cómo está la excavación, porque yo puedo tener excavaciones de 0,8 o 0,75 y tener un ISNT normal. Entonces, lo más importante es verificar cómo está ese reborde del anillo, que el anillo esté rosado, que el anillo esté conservado, que el anillo no tenga ninguna alteración estructural de importancia para yo poder seguir haciendo un diagnóstico de una megalopapila excavada sin un daño glaucomatoso. Y hay otras causas de daño del nervio óptico, ¿no? Sobre todo en los pacientes con glaucoma de tensión normal, que hay muchas alteraciones multifactoriales, que es de carácter progresivo. Muchas veces no sabemos cómo ese paciente duerme, si tiene apnea del sueño, si tiene alteraciones de la perfusión del nervio óptico porque está siendo tratado por hipertensiones arteriales y está haciendo hipotensiones nocturnas con DIPS que hacen que lleguen a una baja presión diastólica de perfusión de la arteria retinal. Esto hace que sea también una causa de daño y que en algunas ocasiones se nos pasa desapercibida porque no lo estudiamos básicamente. Este es abriendo de abrebocas, estos son unos casos clínicos que les quiero mostrar. Es una paciente femenina de 63 años, hipermétrope, que me fue remitida por glaucoma de 9 años de evolución. O sea, llevaba 9 años con dorsolamina timolol. Y antecedente de hipertensión y antecedente familiar negativo para glaucoma. Pero tiene una característica interesante y es que tiene unas córneas delgadas. Esas córneas delgadas eran de 498 y 503. Pero me lo remitieron con presiones en teoría de 25 y para eso me la remitieron, para que la operara, porque en teoría con su dorsolamina timolol seguía con presiones de 25 y eso no le gustaba al oftalmólogo que la veía. Sin embargo, veía 20-20 y tenía presiones en ese momento cuando la vi de 18, una gonioscopía muy bien, un segmento muy abierto. Y yo no sé por qué la gente seguimos corrigiendo las presiones oculares según la paquimetría. Esto ya no
no es necesario hacerlo, desde hace algún tiempo no se hace. Entonces, claro, el oftalmólogo le decía, bueno, tiene 495 micras de espesor, le sumo 4 y eso me da 23, 24 según la tonometría. Entonces, claro, tenía una presión ocular sobreestimada, pero desde hace ya muchos años, desde el 2011, no corregimos más esto. Este fue el último artículo en JAMA del 2017 que decía, bueno, por favor ya dejen de corregir la presión intraocular. No se corrige, simplemente se toma como un factor de riesgo o un factor de protección. Pero no podemos encasillar a un paciente que porque yo tiene 19 de presión, le sumo 4, pues me da 23, entonces ya estás hipertenso ocular. Esta paciente, estos eran sus fotos del 2009, el 2011, estos eran sus campos visuales, unos campos visuales bastante sanos, bastante bien hechos, que no tenía ningún defecto de nada. Este era su OCT en su seguimiento del 2011 al 2016. Como ven, no hay una pérdida de absolutamente nada en todo este tiempo. Y en el 2018, pues yo, ya cuando me llegó a mí, le hice nuevamente unos exámenes, pues todo normal, le hice un seguimiento del 2016 al 2018 con un washout de todos los medicamentos y la presión continuaba en 20, o sea, esa es su presión ocular basal, o sea, ¿por qué no puede una persona tener una presión de 20? Sabemos que una presión por encima de 21 es un hipertenso ocular, pero si tenemos un paciente con presiones oculares de 20 desde el 2011 al 2018, 2 normal, un 24-2 normal, no hay ninguna razón para que este paciente sea operado y mucho menos pues sea siguiendo tratado como glaucoma, además porque eso da una inestabilidad emocional al paciente y una ansiedad también de su enfermedad. Y dentro de la clasificación de hipertensión ocular tenemos que un paciente que tenga presiones oculares entre 21 y 24 es categorizado y en hipertensión ocular leve, si es de 24 a 27 como moderado y mayor a 27 como severo, pero leve, moderado, severo para desarrollo de glaucoma en los próximos 5 años. O sea que este es un paciente de una clasificación de hipertensión ocular de riesgo leve, que si no lo tratamos, y eso está en el estudio de Barbados, que si no lo tratamos, pues tiene un riesgo a 10 años de un 7% y que si lo tratamos un 4%. No es significativo el no tratarlo. Este paciente simplemente se hace un seguimiento y se clasifica en el tiempo según. Es muy importante también corroborar que esas presiones oculares sean bien tomadas, sean las adecuadas y si podemos, como en este caso, hacerle pruebas de test de sobrecarga hídrica o el método de Borrone o una prueba contra SIL o lo que ustedes deseen para verificar realmente que no tenga una disfunción de la malla trabecular. Este es otro paciente, una femenina de 42 años que llega con diagnóstico de glaucoma abierto en el ojo izquierdo, de 10 años de evolución, y llega con timolol cada 12 horas. Pero lo extraño era que venía con timolol solamente en un ojo, en el ojo izquierdo. Tiene antecedente negativo para enfermedades negativas y antecedentes familiares también negativos para glaucoma. Y miren su examen físico, 20/20, con 10 de presión con tratamiento, un Schaffer súper bien, un segmento anterior muy sano y unas paquimetrías muy sanas. Y este era su nervio óptico. Es un nervio óptico que si uno se pone a detallarlo, pues a lo mejor sí que hay un adelgazamiento del ISNT en la porción superior. Hay un adelgazamiento ligeramente. Pero aquí lo pueden ver un poquito mejor. Pero cuando ya vamos al campo visual, decimos, uy, sí, mira, hay un defecto, un escotoma inferior, nasal, con una tendencia a ser un arqueado, y esto en teoría me da para que el paciente entonces tenga un daño en este haz temporal. Pero cuando ya hacemos un fondo de ojo, un paciente así, que tiene un defecto unilateral, con presiones siempre en 10, en un tratamiento de un solo ojo, con una alteración en cuña superior izquierdo, pero con células ganglionares normales, yo siempre tengo que sospechar que hay algo extraño, que no me concuerda. Y efectivamente, cuando ya hacíamos el fondo de ojo más completo y le pedimos una foto de campo amplio, podemos ver que esto es una cicatriz corioretinal muy severa que lo llevó evidentemente a una pérdida de esa haz de fibras en esta área, con una consecuente alteración del campo visual inferior y con su alteración en el OCT. Es más que evidente que eso pueda suceder, pero no es por glaucoma, no hay necesidad de que un paciente de 10 años tratado con glaucoma, cuando realmente tienes otra característica muy distinta y que no tiene nada que ver. Este es otro caso clínico
de un glaucoma unilateral. Siempre cuando me llegan a mí pacientes con glaucomas unilaterales, sospecho, soy mal pensado, ¿no? Tengo que sospechar en otras cosas. Los glaucomas, si bien son asimétricos, casi nunca son unilaterales, a no ser de que tengan una consecuencia secundaria, normalmente. Pero cuando me vienen con glaucomas crónicos de ángulos abiertos unilaterales, sospecho un poco. Esta paciente tenía 45 años, masculino, venía con tafibros desde allá hacía 7 años y con presión con 17 con tratamiento. Un segmento anterior bastante bien, bastante sano, las paquimetrías bastante sanas. Y este era su nervio óptico. Pues evidentemente, si vemos, sí que hay una simetría en un ojo. En el ojo derecho, y este es el ojo izquierdo, el ojo derecho es evidente en la porción superior, nada responde, incluso puede llegar a uno pensar que el ISNT está adelgazado a nivel superior. Pero cuando vamos al campo visual, en el ojo derecho, sí, también hay una pérdida de una sensibilidad inferior nasal que se corresponde con esa alteración del ISNT que estábamos viendo superior, y a nivel izquierdo es un campo visual completamente sano. Y cuando vamos al OCT, también se evidencia que hay una alteración pequeña en cuña a nivel superior, también en el ojo derecho, con una excavación bastante simétrica en el ojo derecho de 0,71 y en el ojo izquierdo de 0,50. Pero miren la característica siempre de estos pacientes. Cuando tienen unos defectos en cuña, estos defectos en cuña por lo general se deben de corresponder con unos adelgazamientos también de las células ganglionares, que son las primeras que se afectan. Pero en este caso teníamos unas células ganglionares casi que normales. Entonces ya nos vamos muy bien, muy específicamente a ver ese nervio óptico, y ese nervio óptico ya me empecé a sospechar, yo estaba ya sospechando en que era otro tipo de patología, como en este caso, que es un PIT congénito. Le empecé a hacer un washout desde el 2016 hasta el día de hoy, continúa con presión de 18 sin tratamiento. Nadie dice que una presión de 18 es mala, una presión de 18 está perfectamente bien para un paciente, porque las personas o los oftalmólogos somos muy reacios a sentir que una presión puede estar en 19, ya nos asusta un poco, ¿no? Pero si hacemos todo el análisis de todo el cuadro clínico y vemos un paciente que tiene un PIT, no hay por qué alarmarse ni por qué preocuparse. En los PIT congénitos normalmente pueden ser 1 en 100.000, no es tan frecuente, es básicamente un trastorno de las fisuras unionarias, es unilateral, y hay unas depresiones DCCC que se pueden ocasionalmente asociar a edemas maculares. O sea que si aquí podemos encontrar fácilmente un edema macular, no siempre se presenta, pero se podría presentar. Entonces, esto es un PIT. La diferencia básicamente de un PIT con un notch es que los notch sí que son adquiridos. Los notch son, o estas escotaduras, son adquiridas y son básicamente cambios en las fibras de colágeno del nervio óptico que se empiezan a deformar y muy localizado en el anillo neuroretinal. Es muy sugestivo el glaucoma, no es patognomónico, y en algunas ocasiones se asocian a visualizaciones de la lámina cribosa, a un signo de Susana, que es cuando estos poros de la lámina cribosa se empiezan a achatar y a deformar. Ese es el signo de DOT, y cuando se achatan y se deforman, ya es el signo de Susana. Entonces, esos notch sí que tienen que ser muy bien diferenciados de los PIT, porque los PIT pueden ser mucho más grisáceos, son mucho menos profundos, más localizados quizás, y solamente nos hablan de una alteración en los cierres de las fisuras embrionarias. Y hay otra característica en los pacientes también muy parecida al notch, que es el APON, que es el Acquired Pit of the Optic Nerve, que es una lesión mucho más definida y mucho más profunda que el notch, y casi siempre se acompañan de lesiones secocentrales en el campo visual. Entonces hay que diferenciar esas tres, ¿no? El APON, el notch y el PIT, que son, si uno no lo busca o si uno no lo tiene muy claro, se le podrían confundir y termina como este paciente tratado por muchísimos años sin necesidad de tener ninguna alteración importante a nivel de glaucomatoso. Entonces, los PIT congénitos, estas depresiones son más grisáceas, aquí la podemos ver, en algunas ocasiones se pueden confundir o pueden ser no tan evidentes como era el caso de nosotros. Suspendimos el tratamiento, le tomamos la presión, el seguimiento por 12 meses, por un año, actualmente presión de 13, y lo único que le hago es un seguimiento anual a esta paciente. Este es otro caso donde tenemos un glaucoma versus
una neuropatía óptica, ¿no? No glaucomatosa. Es un paciente femenina de 59 años, hipermétrope de más 250, eso que tanto le gusta a operar a los segmentólogos para quitar las gafitas, y tenía un glaucoma mixto de 6 años de evolución, y mire con lo que venía, con Simbrinza y Bimatopros, o sea, no solo con un medicamento, sino con 3 medicamentos. Pero ella sugeriría que desde hacía más o menos 2 años tenía una pérdida visual y un infarto agudo del miocardio que no se acordaba muy bien, que era entre 5 y 7 años, o sea que más o menos coincidía el inicio de su tratamiento por glaucoma. Anterior sano. Pero lo mismo, ¿no? Una simetría bastante importante, un ojo, el ojo izquierdo un poco más pálido que el otro era un nervio mucho más rosado, más sanito, más estándar de lo normal. Aquí vemos cómo son la excavación, una excavación bastante amplia, y cuando vamos a verificar cómo es el nervio óptico o el OCT del nervio óptico de este paciente, vemos que las capas de fibras nerviosas son básicamente parecidas, con una ligera reducción del ojo derecho para la edad, y sí que nos empieza a mostrar un defecto inferior que también se corresponde con un defecto inferior en las células ganglionares. Miren aquí cómo se corresponde de bien. Esto es lo que normalmente tenemos que encontrar. Esto es un defecto por una neuropatía. ¿Ya? No siempre todas las neuropatías, sino todos los defectos que veamos en los OCTs necesariamente tienen que ser por glaucoma. Porque este paciente sí que tiene una alteración a nivel de nervio óptico. Y acá vemos la diferencia tan importante del ojo derecho y del ojo izquierdo, que obviamente se correspondían perfectamente entre sí. Sin embargo, este era un paciente con cuando vamos al campo visual, ya le vemos un defecto altitudinal muy marcado. Estos defectos altitudinales casi nunca son dados por glaucoma. Es muy raro porque los defectos en glaucoma, si bien se presentan más inferior y posteriormente superior, nunca respetan de esta forma el RAFE medial. Casi siempre corresponden con un defecto de escotomas superiores e inferiores. Y miren el ojo izquierdo completamente sano. Esto a mí ya me hacía sospechar que no había algo un poco más allá. Por tanto, le mandamos una resonancia. Esta resonancia, pues evidentemente, había una conclusión de que había una pérdida de volumen de ambos nervios ópticos en la porción intraorbitaria, con unas alteraciones pues, etmoidales que no vale la pena. A este paciente entonces se le hizo un diagnóstico de una neuropatía óptica no glaucomatosa, o sea que era una noia no arterítica, neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Se le hizo un washout de su medicamento, se le hizo un seguimiento por 1 año, la presión inicial era de 12, pues, y ya obviamente sin 3 medicamentos subía a 14, pero seguía estando sana, seguía estando normal. Entonces, estas neuropatías ópticas no arteríticas es bastante frecuente en pacientes mayores en la no arterítica, es bastante frecuente en pacientes de entre 45 y 65 años y tiene la característica de que el paciente no se acuerda, o sea, no sabe que perdió la visión, no tiene ningún síntoma, pero sí que el disco óptico lo podemos ver más pálido y es una palidez que no corresponde con la excavación, o sea, es más pálido que excavado. Eso nos tiene que hacer sospechar de una alteración diferente. Normalmente la sedimentación, que es la diferencia entre la arterítica y la no arterítica, es normal. El tratamiento, evidentemente, pues no es ninguno efectivo. Y los pronósticos, pues que es que puede afectar el lado contralateral hasta en un 20%. Entonces, este paciente básicamente tenía esto y muchas veces no alcanzamos a ver la progresión que tiene una neuropatía óptica no arterítica. Esta básicamente es la progresión que debería tener un paciente, pero cuando los vemos a los 2 meses, como en el caso, en esta figura inferior, pues no nos imaginamos que este paciente pudo haber tenido toda esta catástrofe del nervio óptico que tenemos acá. Entonces, cuando el paciente no consulta a tiempo, nos perdemos todos estos datos clínicos y evidentemente pues nos quedamos con un diagnóstico de un glaucoma y un tratamiento, pero no vemos más allá qué fue lo que tuvo. Esta paciente fue remitida nuevamente a la medicina interna y resulta que tenía una obstrucción de la arteria carótida con posteriormente una endarterectomía que le hicieron por parte de cirugía vascular.
Entonces, el tratamiento en estos casos de la no arterítica, esteroides, pues están un poquito en tela de juicio, pero si me diera a mí los utilizaría. La aspirina y algunas medidas profilácticas para evitar esto, como el uso de ginkgo biloba, bajar de peso, la atorvastatina y este montón de cosas para evitar que esto suceda. Este es otro caso, es un paciente de 59 años, mujer, que fue diagnosticada también con glaucoma crónico, ángulo abierto, y venía con brinzolamida timolol desde el 2013, o sea, ya llevaba un montón de años en tratamiento, pero tenía un antecedente de un LASIK miópico, ¿no? Ese es que los corneólogos hacen. Ese LASIK miópico pues tenía una miopía previa de -7,50 y -6,50. Según los reportes y según los reportes del oftalmólogo que le ha hecho la LASIK, su presión ocular máxima era de 16 y la presión actual con tratamiento era de 13. Vemos aquí las paquimetrías, 500 y 493, y esta era su refracción actual, ¿no? Más 1 con más 1 y más 3, con un astigmatismo pues un poquito de 0,50 y 1,50. Entonces, ese es el paciente, este era su fondo de ojo en el 2013, que tenía todas las fotos afortunadamente, y ya vemos que los pacientes con miopes tienen una característica, y es que tienen un poquito, unos tilt disc, tienen unos discos más inclinados, los discos son ligeramente más pálidos, y son más engrosados, o al menos uno los ve más engrosados a nivel temporal. Es una de las características que tienen los miopes. A nivel temporal puede ver uno el reborde más grueso de lo que lo ve normalmente, como en este caso. Si ustedes ven el nasal, se ve más pálido, pero el temporal se ve muy rosadito. Esta paciente también le hicimos unos campos visuales, y los campos visuales derecho pues no mostraba absolutamente nada, y el izquierdo sí que mostraba algunos defectos nasales, pero que no alcanzaban a conformar un escotoma, excepto la porción superior. Pero hay que recordar que todos los campos visuales pueden salir alterados en pacientes con astigmatismos altos y pacientes con tilt disc, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta para poder hacer el análisis completo. Este era entonces su OCT, y el OCT, miren qué bonito la característica de este OCT. Es un OCT que uno lo ve y uno solamente se fija en la capa de fibras, ¿no? Y la capa de fibras, uy, está disminuidísima. Pero miren todo, la estructura del disco óptico. Es una estructura del disco óptico completamente sana. Es con unos anillos sanos, un disco con tendencia a unos microdiscos, normal para un miope, sobre todo tan alto de -7, pero con unas excavaciones normales. Pero todo esto hace que nos concentremos mucho en la enfermedad del rojo y en la enfermedad del verde, tan característica del OCT. En el OCT vemos muchas enfermedades de color rojo, todo el mundo se guía por lo rojo, está en rojo, pues glaucoma. Entonces, le hicimos y para acabar de ajustar el examen de la tomografía del OCT, pues imagínense ustedes cuando el reporte de quien le hizo ese OCT, el reporte pone: en este examen se observa la presencia de microdiscos bilaterales con gran daño glaucomatoso bilateral avanzado. Imagínense ustedes, yo no me podría explicar si un paciente tiene capa de fibras de 56, pero tiene un anillo sano, un anillo de 1,13, a mí no me cuadra, y encima con una excavación de 0,50, tampoco me cuadra, y con un volumen de 0,72, o sea, no hay ninguna correlación entre esto. Pues si yo tengo un paciente con una capa de fibras tan delgada, esperaría que el RIM estuviera muy adelgazado, esperaría que el copa disco vertical estuviera muy aumentada y que la pérdida del volumen de la copa también estuviera alterado. Entonces, claro, cuando a ti te llega un paciente con esto y te dice: no, doctor, es que a mí me dijeron, mire este reporte, eso es muy grave, porque eso nos indica y nos enseña a nosotros que no debemos dar diagnósticos en un examen como tal. El examen simplemente lo sugiere, pero no debemos evaluar exámenes, debemos evaluar pacientes. Y este tipo de impresiones diagnósticas no deberíamos de darlas, no deberíamos ni siquiera de sugerirlas, porque obviamente meten en problemas a cualquiera que vea a este paciente más adelante. Entonces yo, pues con todo esto, pues hice una prueba de provocación, la cual fue negativa, le empecé un washout desde el 2017 y actualmente continúa con procesos del 15, sin progresión funcional ni estructural. Eso es quizás lo más importante en los miopes. En los miopes, cuando tenemos este tipo de OCTs tan alterados, hay unos sistemas de corrección de longitud axial por encima de 25, que lo tiene el NIDE, que es muy chévere, porque sabemos que los miopes se adelgaza 1,2 micras de capa de fibras por dioptría de miopía.
pero ya han salido algunos software que hacen, hacen como una normativa, una base normativa para los miopes para evitar este tipo de alteraciones. Este es un típico ejemplo de un paciente miope que aparecía todo en rojo y en amarillo, pero que cuando ya se hace el ajuste según la miopía, según la longitud axial, pues aparece normal, es súper importante. En los pacientes miopes, el 16-17% de las lecturas son erróneas, a lo mejor por la simetría de los globos oculares, a lo mejor por longitudes especiales. Y sabemos que en nuestros pacientes miopes, la característica que tenemos que tener que esperaría 59, 60 micras de espesor, pero miren, en estos casos llega hasta 86. Eso nos haría a nosotros sospechar de que estos daños o estas alteraciones en el OCT pueden ser más por defectos refractivos. O sea que en los pacientes miopes hay que tener una muy buena historia clínica, hay que saber si le hicieron cirugía a estos pacientes, hay que contar con exámenes antiguos, hay que tomar fotos del nervio para poder hacer seguimiento en el futuro, hay que tomar muy adecuadamente la presión ocular y evaluar las fluctuaciones, hay que mirar campos visuales de efectos poco usuales que a veces se presentan, como son alteraciones de la visión central, y la no correspondencia entre los defectos estructurales y funcionales con un OCT aumentado a nivel temporal. Eso quizás es muy importante. Este es otro caso donde una paciente con 21 años, mujer, estudiante de medicina de veterinaria, y tiene un diagnóstico de glaucoma juvenil desde el 2014. Claro, pues estamos en el 2018, 2019, 21 años, pues imagínense ustedes. Para un glaucoma juvenil, yo ya esperaría que me dijeran que las presiones eran de 40, de 35, de 30, de 50. Los glaucomas juveniles son muy agresivos, son muy rápidos, avanzan rápidamente, pero esta mujer tenía unas presiones máximas de 13 desde el 2014. Eso ya lo hace sospechar un poquito. Y la refracción, pues miren este astigmatismo tan alto, un astigmatismo que va a incidir directamente en el campo visual y va a incidir directamente en el OCT. Con un segmento anterior sano, un Schaffer 4, todo normal, y estos eran sus nervios ópticos. Como vemos, el ojo izquierdo era mucho más inclinado que el ojo derecho, un tilt disc muy, muy, muy importante, muy aplanado, pero cuando le hacemos el campo visual, pues no vemos mayor cosa, ¿no? Sí me llama la atención de que no estaba adecuadamente corregida, y eso es quizás uno de los errores más frecuentes que vemos en los campos visuales, que no los corrigen adecuadamente, o que les apagan el foveal, o que quizás le hacen un CITA-FAST para hacerlo más rápido. Entonces este es un campo visual que, si bien había hecho muchos, no me correspondía con estos campos visuales, perdón, con este campo visual 10.2, que sí que tenía una alteración superior, bien, vale, podría ser, y porque los pacientes con tilt disc tan severos, tan importantes, sí que pueden llegar a tener alguna correspondencia de defecto de sensibilidad en el campo visual. Pero si vemos el OCT, y este era el OCT de la paciente, es un desastre este OCT, o sea, es un OCT que yo digo, Dios mío, se va a quedar ciega. Pero claro, no hay una correspondencia ni con la presión ocular, ni con la gonioscopía, ni con el campo visual, porque si yo tengo esto, el campo visual debería estar absolutamente comprometido, sobre todo el 10.2, para yo tener 58 micras de espesor. Eso tiene que ver mucho también con el astigmatismo tan severo que tiene. Entonces le repetí el examen y lo comparé con el viejo que tenía, y evidentemente decía, bueno, pues es que hoy por hoy tiene 73 y 69 capas de fibras, con un nervio óptico bastante sano. Miren el nervio óptico como pinta. Y en el 2015, pues casi que tenía lo mismo. O sea, casi que tenía lo mismo, tanto en células ganglionares como en capa de fibras nerviosas. Entonces, pues le hicimos el HRT, pues que nos decía, pues sí, hay una alteración, una inclinación, pero no era muy sugestivo que dijera. Entonces, esta era nuestra paciente, unas paquimetrías muy gruesas, también en contra, paciente muy joven, con presión normal, con paquimetrías gruesas, con un defecto tan severo del OCT, pero con unos campos visuales que, si bien habían alteraciones, no se correspondían completamente. La pregunta que siempre me dice es, ¿tiene glaucoma?
pues seguramente no tiene glaucoma. Esta paciente le quité todos los medicamentos, le hice un seguimiento funcional, estructural, hice test de provocación, todo era normal. Pero, sin embargo, esta paciente ya me llega a mí después con una trabeculectomía, a lo mejor no me hizo mucho caso, se fue para otro lado, le dijeron, sí, evidentemente tiene glaucoma, la operaron y encima le dejaron estas ampollas quísticas sobrelevantadas que le inducen gran molestia y fastidio en el día a día. Y la presión actual es de 6, o sea, ya encima es casi una hipotonía por esto. Entonces, aquí es un llamado muy importante a que siempre la evaluación juiciosa y coherente de todos los estudios son los que nos van a dar un adecuado seguimiento de estos pacientes. Estos pacientes con TIL disc tienen siempre los conodomas de Fuchs, que a veces son estas ectasias normalmente nasales, que son congénitos, no hereditarios, bilaterales, y se asocian mucho a astigmatismos miópicos, con unos adelgazamientos hiperotemporales del EPR y de la coroides, con unas semianopsias a veces temporales que son no neurológicas. Entonces, pues nada, estos mensajes es lo que les quiero dar, estos mensajes es siempre mantenga calibrado su tonómetro, toma adecuadamente la presión ocular, verifique y corrobore la presión ocular. Recuerden que la presión ocular es variable, fluctúa mucho, y esto es como la presión arterial, ¿no? Una sola toma de presión no nos va a decir todo lo que queremos saber de ese paciente. Tratemos de hacer otras, el test de Borrone, o test de ibopamina, o test de sobrecarga hídrica, o toma seriada de presión ocular durante el día, durante varios días, ya en diferentes horas, si así lo quiere, para poder ser más juicioso con esa toma de presión. Recuerde que no toda la presión ocular alta significa glaucoma, y que no toda presión ocular normal no significa que el paciente no tenga glaucoma. Y por favor, dejemos de ajustar la presión ocular. Recordemos las 5 R's, el scleral ring, el size of the ring, el retinal nerve fiber layer, la regional papillary atrophy y el retinal anoptic nerve hemorrhage. Son importantísimas estas 5 cosas, lo que tenemos que buscar siempre. Recordemos que nervios ópticos grandes tienen excavaciones grandes y nervios ópticos pequeños tienen excavaciones pequeños. Que la palidez no es igual a excavación, ¿sí? Que la palidez es simplemente un hallazgo, pero que la excavación es la que nos la va a dar básicamente el arqueamiento de esos vasos sanguíneos, para que no nos equivoquemos. Que la neuropatía óptica, el nervio óptico pálido desproporcionado, siempre busquemos causas secundarias, y que no todo daño del disco óptico es debido a glaucoma, como en este caso es un paciente mío que tiene un adenoma hipoficiario y ya me llegó con este campo visual ya bastante afectado, porque nunca fue tratado como glaucoma por 3 años, cuando realmente lo que tenía es un adenoma. Y que existen también unas neuropatías que involucran la perfusión y el bloqueo axonal y que no excavan el nervio, como es en este caso, donde hay de un paciente las hipovolemias, la anemia, los déficits de vitamina B12, que pueden ocasionar esto sin alterar el nervio óptico, y que tiene una densidad vascular por debajo de 50, que es donde ya está alterado. Y que existen algunos discos excavados sin hipertensión ocular, como es el glaucoma de tensión normal, donde hay factores dependientes de la presión, que hay factores independientes de la presión, y que hay alteraciones de la perfusión de la cabeza del nervio óptico, donde vamos a tener pacientes que no tienen que tienen discos excavados, pero que la presión está completamente normal. Que hay que tener cuidado con los miopes, recordar siempre que hay tablas o valores, esos valores normativos no siempre son los que dicen, a no ser de que tengamos un software que nos ajuste, y que evaluemos pacientes, que no evaluemos exámenes, por favor, y que antes de tomar decisiones quirúrgicas verifiquemos la presión, repitamos el OCT, correlacionemos con la clínica y con los campos visuales. Esto es una parte de Colombia, esto es en el Peñol, Antioquia, donde tenemos una represa enorme, grandísima, que es la que surte de agua a toda la ciudad de Medellín, y que hoy por hoy sigue siendo así hermosa, con una piedra espectacular para que cuando vengan a Colombia la puedan visitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucas. Hoy una charla bastante instructiva para todos. Y cómo identificar y cómo no mandar a ese tipo de pacientes con ustedes, ¿no? Es bastante importante eso. Oye, hay varias preguntas aquí. Mira, una de ellas dice, hola, en caso de que el tonómetro esté descalibrado, ¿cómo podemos volverlo a calibrar?
Ok, si durante la calibración no nos da, cuando ponemos la palanquita, no nos da, la palanquita tiene varios anillos, ¿no? Normalmente ponemos la palanquita en la mitad, en el centro, y ahí lo ajustamos al tonómetro. Ahí lo que hacemos es que ponemos el tonómetro en cero y el tonómetro se tiene que desplazar hacia adelante y hacia atrás entre el -2 y el +2. En ese punto se tiene que desplazar. Si esa parte está bien, ya pasamos al otro círculo que está más hacia adelante, que es los 20 milímetros. Volvemos y ajustamos, subimos el tonómetro a 20 milímetros y hacemos lo mismo. Desplazamos a -2 y +2 y el tonómetro se tiene que desplazar. ¿Sí? Y después al tercero, que es medir los 60 milímetros. Si eso no ajusta, no da, hay que llevar el tonómetro a chequear. O sea, ya no lo puedes hacer tú, ya simplemente hiciste un diagnóstico que no está calibrado y ya hay que abrir el tonómetro y calibrarlo por un técnico, evidentemente. Oye, Lucas, primero agradecerte, de verdad que está muy didáctico. Hasta yo aprendí, ¿sí? Mira, difícil, ¿ya? Pero, bueno, mira, difícil, ya. Oye, pero mira, una verdad es que yo una vez estaban los 4 fellows en ese momento y les dije a todos, le dije, a ver, calibren el tonómetro. Ni uno sabía, ni uno, ¿ya? Ni tenía idea. Sí, sí. Yo te sugiero, mira, una cosita, si puedes hacer un pequeño video tutorial, lo subes a YouTube y no sabes la cantidad de gente que siempre no sabe cómo calibrar un tonómetro. Y de verdad, es buenísima. Sí, me miraron calibrar, o sea... Porque es que imagínate, es que no sabemos si realmente estamos tomando la presión como es. O sea, y no creas, o sea, pregúntale a un residente si la mira, cómo tiene que estar la mira. A veces no saben, visualmente no saben cómo es. Y a veces por la rapidez ni le echan la fluoresceína por salir más rápido de todo, o no la tienen a la mano y por pereza ir a buscarla, pues entonces lo hago así nomás. Y da una subvaloración hasta de 2 a 3 milímetros. O sea que sí que es muy importante eso. Pregunta, Lucas, una pregunta así. El paciente miope, ¿sí? Que es normalmente miopes altos que vemos muchos nosotros, son más de difícil seguimiento por glaucoma, ¿sí? ¿Es porque por la misma morfología del nervio óptico? ¿Qué es lo que hace difícil a un paciente de glaucoma y miopía alta? Lo que hace difícil primero es que el miope tiene el disco óptico más pálido, más blanco de lo normal. Ya por ahí es más complicado. Lo segundo es que el anillo de Elznig, que es el que tienes que identificar para saber el borde, en la porción nasal se pierde. No eres capaz de identificarlo, por tanto no sabes por dónde va. Tercero es que es más inclinado. Y al estar más inclinado, pierdes capacidad de identificar el anillo neuroretiniano. O sea, no sabes si realmente el ISNT está conservado o no. Cuarto, el disco óptico miópico es más pequeño de lo normal, por tanto, pero es más pálido. Entonces, claro, es un disco miópico pequeño y al mismo tiempo más pálido en el centro. Entonces dices, bueno, ¿será excavación o será simplemente palidez? Lo quinto es que en el OCT, como tienen una longitud axial más alta, entonces los equipos de OCT, cuando lanzan el láser, cada milímetro que tengan de más esa longitud axial, va perdiendo capacidad de velocidad el OCT. Entonces, mientras envía y te devuelves, pierdes señal de interpretación. Y encima, los miopes tienen una capa de fibras más delgada, que se adelgaza a 1.2 micras por cada dioptría. Entonces, claro, el OCT que está hecho para personas sanas, que está hecho para personas que no tienen que son sanas, que no tienen glaucoma, pues lo va a identificar como una alteración estructural del OCT, de la capa de fibras. Buenísimo. Okay. Aquí hay otra pregunta, Luca. Dice, ¿recomienda usar tonómetro de Pascal cuando se encuentra con presiones intraoculares elevadas en córneas gruesas? ¿Ahí tú qué recomendarías? Sí, claro, bien. O sea, si yo tengo el Pascal, que es un tonómetro de contorno dinámico, sería el ideal para estos casos porque no va a depender del grosor corneal. O sea, el Pascal no depende del grosor porque tiene un sensor electrónico que chequea, es mucho más sensible. Pero si lo tienes, evidentemente, en los pacientes con alteraciones de la SIC o con córneas gruesas o con córneas delgadas, sí que sería mucho más sensible utilizarlo que incluso que el del Goldman. Que, insisto, hoy por hoy el de Goldman es el tonómetro del Gold Standard, pues. Claro. Oye, ¿y cómo le realizas la curva de sobrecarga hídrica? ¿Cómo le haces? Bueno, qué buena pregunta. Mira, yo no la hago otro test, que es el test de provocación con ibopamina.
La ibupamina es un agonista dopa-2. El agonista dopa-2 lo que hace es que estimula la producción de humor acuoso hasta en 60 veces, y esto lo que hace es que obviamente diagnostica disfunciones de la malla trabecular. Entonces, si yo le instalo la gotita de ibupamina, le tomo la presión obviamente antes, si es 16 por ejemplo, le instilo la gotita, a los 5 minutos le instilo otra y a los 40 minutos le tomo la presión. Si la presión subió más de 2 puntos, es un test de provocación positivo. Ese es con la ibupamina, que para mí es más fácil, más rápido, no depende de efectos circulatorios, ni de fracción de eyección, ni de compliance vascular, como sí lo hace el test de sobrecarga hídrica. ¿Cómo se hace el test de sobrecarga hídrica? Pues coges al paciente, lo llevas en ayunas, tiene que estar en ayunas para ir al consultorio. Apenas está en ayunas, le metes entre 800 a 1 litro de agua. Esa agua se la tiene que tomar en 5 minutos. O sea, imagínate un viejito de 70 años para tomarse 800 centímetros en 5 minutos, no se lo toma nunca. Y no, además nunca va a llegar en ayunas. Se lo toma y le chequeas la presión por las próximas horas o por los próximos minutos. Esa presión debe, si aumenta más del 30%, es positivo para un test de disfunción de la malla trabecular. Lo que pasa es que ahí estás jugando con otro mecanismo de absorción intestinal, de compliance vascular, de fracción de eyección, de depuración del riñón, que esté bien. Entonces no es tan sensible. De hecho, dentro de la clasificación, tiene una clasificación 2B, o sea, no es que sea muy buena. Bueno, la ibupamina tiene 2A, tampoco está tan bien, pero es un poco mejor y más fácil de hacer. Okay. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante de Rafael Gabela. Dice, en NOIA, ¿consideras neuroprotección, mejorar la irrigación vascular a nivel de nervio óptico? ¿Y cuál considerarías lo ideal en estos casos? Bueno, cuando la NOIA ya está instaurada y ya te llegó y ya lleva más de 72 horas, más de 3 a 5 días de haber pasado, ya es poco probable que funcione algo. O sea, lo importante en la NOIA es tratarla en las primeras 24 horas. Y evidentemente los esteroides, a pesar de que están muy interrogados, sí que hay un efecto inflamatorio, una papilitis muy importante en los primeros momentos, con unas hemorragias severas y con una ausencia de vascularización. Por tanto, el esteroide yo lo usaría un antiagregante plaquetario y encima, si es oclusiva o no oclusiva, trataría de hacer masajes para tratar de desocluir si es por un trombo o lo que sea que se haya producido. En el caso de los neuroprotectores, cuando ya está instaurada, ya tienes un defecto en el nervio óptico importante y ya te llegó por una pérdida visual, hombre, ahí todos los estudios que hablan solamente la brimonidina tiene un efecto neuroprotector entre comillas, porque realmente no está demostrado que funcione. Hay unos estudios que dicen que sí, otros que dicen que no, o sea, hay un desbalance en los estudios, no se han puesto de acuerdo. Si fuera mi ojo lo utilizaría, si fuera el mío ojo lo uso. Al mismo tiempo, hay otros estudios con el Revarcetrol, con el ácido lipoico, que funcionan bien, con el Memantin, que también funciona bien, con el Ginkgo biloba, pero son todas medicamentos que no, o sea, no hay un estudio científico que te diga que eso va a hacer una neuroprotección efectiva, duradera e importante en el tiempo. Okay. Mira, acá hay otra pregunta de Consuelo. Dice que ¿qué tanto valor diagnóstico, qué tanto valor ya sea diagnóstico o de seguimiento le das tú al HRT? ¿Lo pides siempre en alguna situación en particular? Mira, a mí me gusta mucho el HRT porque nos evalúa el anillo neuroretiniano de una forma muy específica y el HRT no es operador dependiente. Entonces, ahí nos estamos ahorrando un gran paso y es lo que está tratando de hacer el OCT hoy con el diagnóstico de la apertura de la membrana de Bruch, que básicamente es no depender de un operador para medir dónde está el borde externo del nervio óptico. Esto lo hace el HRT, pero el HRT para mí es fundamental para el anillo neuroretiniano y para un seguimiento del anillo neuroretiniano. Pero lastimosamente ya en Colombia no disponemos de él, el único que había en Colombia, en Medellín, al menos ya no lo arreglaron nunca más y nadie más quiso estar interesado en el HRT, entonces ya no disponemos de la herramienta, pero me parecería súper fundamental, sobre todo en los miopes, para poder hacer un diagnóstico en el seguimiento, sobre todo del anillo neuroretiniano. Okay.
Mira, aquí hay otra pregunta de Luis Miguel Girón. Dice, ¿qué pacientes puedes seguir siendo manejados por el especialista en segmento y cuáles al glaucomatólogo? ¿En qué casos tú ahí recomendarías de todos modos que los vea, de todos modos, el glaucomatólogo, que no sea por demás, que le dé una mirada, etcétera? Vale. Ahí yo creo que lo podríamos dividir en tres grandes grupos. El grupo de los glaucomas infantiles o congénitos, que evidentemente son de manejo casi siempre quirúrgico. El glaucoma juvenil, que si es un glaucoma juvenil es muy agresivo, son presiones oculares muy altas y también es necesario que sea valorado por glaucomatólogo. Esos dos grupos me parece que siempre deberían ser. Ahora, en el tercer grupo, que son los glaucomas de ángulo abierto, depende, ¿no? Depende. Si es un paciente joven, que no está controlado, con presiones oculares muy fluctuantes, con un daño moderado del nervio óptico, la excavación de 0,6, 0,7, ese paciente debería ser manejado por glaucoma para tratar de conseguir presiones oculares más bajas, porque la expectativa de vida de ese paciente es muy alta, le faltarán 40 años por vivir, y ese paciente, conforme vaya avanzando, pues va a perder células solamente por la edad, y si a eso le agregas que puede perder por un glaucoma que esté fluctuando, pues también. Entonces, esos tres pacientes yo pensaría que sí, va a depender mucho de la expectativa de vida, va a depender mucho de la presión target que tú requieras, si la estás cumpliendo o no, y va a depender mucho del defecto de campo visual y de OCT que tengas. Eso va a depender. Cuando son leves no habría problema, cuando son moderados severos sí pienso que deben ser de manejo con glaucomatólogo, al mismo tiempo que el glaucoma de ángulo agudo o de ángulo estrecho, que si bien el oftalmólogo es el que primero tiene que abordarlo para realizar las iridotomías, siempre tratar de mandarlo, porque esos pacientes pueden volver a bloquearse, porque pueden tener un facomórfico, porque pueden tener un volt de cristaliniano aumentado, porque pueden ya tener sinequias y esa iridotomía no va a funcionar. Entonces siempre ahí, cuando sean glaucomas de ángulos agudos, con atrofias, con alteraciones del esfínter pupilar del iris no reactivos, siempre mandarlos. Okay. Mira, acá son varias preguntas, ¿eh? Así que la gente está bastante interesada. No, tú sigue, espera, te voy a prender la luz porque ya se nos oscureció. Sí, está oscureciendo ahí. Claro, eso o no entendieron nada, ¿no? Te mandan muchas felicitaciones, la charla excelente. Dice, hay pacientes en los que fluctúan mucho los anillos al hacer la tonometría. ¿En qué momento se toma me imagino que quiere decir, en qué momento la toma es segura de realizar? Yo creo que ahí se refiere más bien como cuando uno pone... Sí, yo pensaría que es que como los anillos en algunas ocasiones, los anillos nos van a influir muchas veces en el diámetro de nuestro tonómetro de Goldman. Lo que yo hago normalmente es para evitar eso, es si los anillos están ubicados de esta forma, trato de poner el prisma al lado contralateral para que no le den al anillo, porque evidentemente si le dan al anillo, pues te va a falsear, la presión te la va a dar falsamente aumentada. Y yo lo corroboro con la tonometría digital, y como tengo iCare, entonces con el iCare también confirmo todo esto. Yo creo que en los anillos hay que tener cuidado, hay que tener específico cuidado, porque sí que puedes tener presiones falsamente elevadas porque le estás pegando al anillo cuando haces la depresión de la córnea. Ok. Y recomendaciones, mira, para pacientes con apnea del sueño, presión normal y elongación vertical. ¿Qué recomendaciones para ese tipo de pacientes? Mira, los pacientes siempre, cuando estoy utilizando un glaucoma de tensión normal, siempre lo primero es el diagnóstico, una polisomnografía de sueño, una polisomnografía. Eso nos va a reportar el número de obstrucciones que está haciendo el paciente en la noche, y de ser así, siempre utilizar el CPAP. Cuando hay un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, siempre con CPAP es el principal manejo. Lo segundo es que mientras que lo puede hacer con un manejo con internista, siempre hago evitar los vasoespasmos, porque estos pacientes se comportan como los pacientes con fenómeno de Raynaud, que hacen vasoespasmos muy severos y los hacen a nivel de la arteria central de la retina o de las ciliares posteriores cortas. Entonces siempre trato de evitar o de mandarles calcioantagonistas para evitar esas vasoconstricciones. Y lo tercero es que si el paciente no tiene contraindicación, usar ginkgo biloba también. Siempre con la indicación que si va a ser operado o va a ser intervenido por alguna razón,
tiene que avisarlo porque puede ser un problema en cuanto a sangrados, ¿no? No se ha visto que tenga un efecto como en hemorragias cerebrales o algo, pero sí que pueden haber aumento de sangrado durante algunas cirugías. Entonces, eso es como la recomendación, y siempre en conjunto con un otorrinolaringólogo, evidentemente. Correcto. Oye, y aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué opinión tiene sobre la correcta indicación de iridotomía? Dice, en muchos casos realizan iridotomías cuando no hay ninguna indicación, y cuándo realizar una iridoplastía. Bueno, entonces, la iridotomía tiene unas indicaciones muy claras y básicamente están orientadas al Van Herijk y a cómo está tu Schaffer, o sea, en la gonioscopía. O sea, creo que el diagnóstico de realizar una iridotomía sigue siendo clínico. Si tenemos unos ángulos, y podemos ser unos ángulos ocluibles o un riesgo de cierre angular o un cierre angular como tal. Entonces, si yo tengo más o menos un cuadrante cerrado, pero 3 cuadrantes completamente abiertos, lo que tendría que buscar es que no tenga un quiste de iris, o que no tenga un melanoma, o que no tenga otra alteración que me esté cerrando solamente un cuadrante. No es usual que me cierre un cuadrante. Y si ese es el caso, pues no le hago la iridotomía, pues porque tenemos más de 260 grados permeables, que no habría problema. Pero no bien es cuando son ángulos ocluibles, donde hay 2 o más cuadrantes obstruidos, diagnosticados por un Schaffer, por una gonioscopía, no por un Van Herijk, porque el Van Herijk es una medida muy subjetiva y que no da la información que te da una gonioscopía. Entonces, si en los ángulos ocluibles vemos que la malla trabecular tenemos un grado 2, o sea que la malla trabecular a duras penas se ve, ya no se ve, solamente se ve la porción no pigmentada y el espolón escleral, pues evidentemente es necesario hacer una iridotomía. En el caso que muchas veces dicen, bueno, vamos a hacer la iridotomía porque le veo el Van Herijk estrecho, no estoy de acuerdo, creo que debería ser corroborado por una gonioscopía. Y en algunos otros pensamos que se puede hacer por el VM, y el VM o un OCT de segmento anterior, donde los ángulos pueden estar menores, cuando están menores de 20 grados, sí que también indico la iridotomía. Y en cuanto a la iridoplastía tiene unas indicaciones mucho más puntuales, como es el iris plató, y en el iris plató el diagnóstico también es por gonioscópico, donde podemos ver la doble joroba del iris, donde se aumenta el ángulo camerular, pero que la primera joroba nos obstruye esa visual. Entonces, simplemente con una ligera depresión o con una dinámica podemos hacer un diagnóstico de iris plató, y ahí la iridoplastia. En algunos casos usamos la iridoplastia cuando la iridotomía no permitió abrir completamente los ángulos, o podemos usarla, pero no va a funcionar si hay sinequias o hay otras alteraciones, evidentemente, porque ya hay el iris tiene un efecto de memoria, donde si ya hay sinequia, tú lo puedes medio abrir, pero vuelve y se cierra por ese efecto de memoria. Ok. Ya las últimas las dos preguntas, yo creo que ya te robamos ya mucho tiempo. Y dice, bueno, aquí pone Luis Miguel, dice, en caso de catarata y glaucoma, primero hacer la FACO y luego decidir una segunda cirugía. ¿Ustedes qué hacen ahí? Bueno, es algo dependiendo mucho del caso, ¿no? Pero, a ver, ahí te... Sí, excelente. Yo creo que cuando tenemos glaucomas facomórficos, y me pasa bastante, ¿no? Que llegan con indicación de cirugía de facotrabeculectomía. Y yo me pongo a ver, es una catarata intumescente, con un volt aumentado, con una catarata con un diámetro AP de 5, de 5.2, donde evidentemente el efecto es muy asociado, es muy mecánico por el efecto de la catarata. Entonces, lo que hago en este caso es, si me llegó un paciente con glaucoma agudo hoy y yo le diagnostico que es facomórfico, lo que hago básicamente es tratar de, si lo puedo operar ese mismo día, lo opero ese mismo día sin hacerle iridotomía ni nada. O sea, le pongo manitol unas 4 horas antes de la cirugía para tratar de tener un ojo más tranquilo, PDF, toda esta historia, y si tengo una córnea clara que me permite hacer la FACO, se la hago de entrada. Solamente la FACO con una lisis de sinequias anteriores. Ahora, si tengo ese mismo caso, pero con unas presiones de 60, con un edema muy severo de la córnea, donde no me permite ver nada, incluso a veces es difícil hacer la iridotomía, los llevo a hacer el láser, trato de poner solución salina hipertónica para
mejorar, o glicerina para pues, deshidratar un poco la córnea y poder hacer más fácil la iridotomía, hacer la iridotomía, hacer un poco más transparente la córnea y al día siguiente, igual a 72 horas, si lo permite, llevar al paciente a la cirugía de glaucoma, de catarata, perdón. Ahora, si después de la cirugía de catarata el paciente continúa con presiones oculares altas, pues me está indicando que ya hay una disfunción de la malla, que el trabéculo se alteró, se dañó, y ahí sí ya entro a una trabeculectomía en un segundo tiempo quirúrgico. Es muy raro que entre a hacer facotrabe al mismo tiempo, a no ser de que sea un paciente que no va a tener un buen seguimiento, que no puede volver a los controles porque vive, no, yo qué sé, en Tarapoto o muy lejos, y que no va a tener la oportunidad de hacer un seguimiento adecuado a ese paciente. Ahí sí que lo hago. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. La siguiente pregunta era, ¿cuándo debe realizar facotrabe? Pues lo acabas de responder ya ahorita. Bueno, están preguntando aquí que dónde pueden ver las charlas. Bueno, las charlas las vamos subiendo al canal de YouTube. Ahí nos pueden buscar, Oftalmo Education. Ahí están en YouTube. Y para el día de mañana va a estar con nosotros invitada la doctora Luciene Barbosa. La vez pasada estuvo con nosotros el viernes pasado hablando de queratitis micóticas. Luego ustedes pidieron ya ahora la segunda parte, queratitis bacteriana, entonces va a estar el día de mañana. Esto es mucha ciencia para lo de glaucoma, pero bueno. A las 5:30 de la tarde con nosotros. Así es de que no se lo pierdan. Y bueno, Lucas, otra vez agradecerte por gracias, estar. Lucas. Otra excelente charla. Muy amable. No, muy buenos comentarios, de verdad. Muy didáctico, Lucas, gracias. Muchas gracias, a ti, Lucho, un abrazo muy fuerte. Y lo mejor que has hecho en tu vida es casarte con Anita, ¿no? La tienes que tener clara, ¿no? Eso no lo dudes, ¿eh? No lo dudes. Oye, ahí preguntan sobre tu contacto, Lucas Wilson Fuentes. Ahí sí quieres escribirle para que... Ahí te acabo de responder y le respondí en una página y también un teléfono de WhatsApp. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Chao, que estén muy bien, un placer. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.